Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias. Hola, muchas gracias por acompañarnos a otra edición de este podcast que hemos denominado Voces de Bienestar. Voces de Bienestar es un podcast que ha creado y que viene trabajando hace ya un tiempo la Cátedra de Psicología, la Cátedra de Psicopedagogía y la Cátedra de Psicología Educativa de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Mi nombre es William Murillo, yo soy psicólogo, también especialista en Derechos Humanos, y el día de hoy me acompaña además mi compañera Gabriela Cibaja, profesora también de la Cátedra de Psicología y de Psicología Educativa, que es licenciada en Psicología, máster en Psicopedagogía y también tiene una maestría en Bioética. Le doy la palabra a mi compañera Gabriela. Muchas gracias, Will, por la presentación y, bueno, por acompañarnos también en este tema tan interesante que vamos a tocar hoy, que es el tema del estigma y la salud mental. Entonces, más bien para comenzar, yo querría, Will, preguntarte si nos querés compartir un poco qué es esto del estigma, cómo entendemos qué es esto de estigmatizar a alguien con relación al tema de salud mental. Bueno, muchas gracias por la pregunta, muchas gracias por compartir este espacio conmigo. Hay muchísimas cosas que decir con respecto al estigma. Yo principalmente me gustaría empezar refiriendo a Irving Goffman en su trabajo de estigma precisamente, y decir que cuando hablamos de estigma hay que reconocer que estamos refiriendo a una marca, por así decirlo, a una cicatriz o a una marca que en este caso apela a la interacción, y ahorita voy a hablar un poquito más de eso, pero hablamos de que hay algo que está marcando a un individuo, a un grupo en específico con respecto a su identidad y su interacción social, que eso es otra cosa importante. Cuando hablamos de estigma, hablamos de una cuestión que se construye en sociedad y que se construye en la interacción. También aquí es muy importante entonces la teoría del interaccionismo simbólico, porque es aquella que profundiza toda la cuestión del etiquetamiento y la estigmatización. En este caso, entonces, vamos a hablar de un proceso de marcaje de personas que tiene que ver también con respecto a la identidad que se ha construido tanto personalmente como a la identidad social. Entonces, lo que dice la teoría es que en el proceso de estigmatización hay una diferencia entre las expectativas sociales, entre la identidad social que yo considero que tengo y que yo considero que la sociedad entiende de mí, y que eso lo llama la teoría como la identidad social virtual, y la identidad social real, que en este caso más bien es como la sociedad nos está percibiendo. Entonces, si nosotros tenemos una consideración de que la sociedad nos percibe de una forma, pero realmente nos damos cuenta en la interacción social y a través de diferentes manifestaciones, que ahorita también podemos hablar de eso, que hay una discrepancia, ahí yo comienzo a sufrir un proceso de estigmatización, o la persona comienza a sufrir un proceso de estigmatización. Este marcaje va a acompañar mi dinámica social y va a determinar también mi comportamiento con respecto a los otros y también con respecto a mí mismo, porque precisamente, como dije ahora, es un proceso tan denso psicosocialmente que implica una cuestión de construcción de identidad o de construcción de identidad. Inclusive se habla de que hay una identidad que puede estar siendo debilitada o deteriorada, más bien en la palabra, con respecto a lo que yo consideraba o esa persona consideraba de sí misma, más o menos. Muy interesante, porque entonces quiere decir que el tema del estigma implica una exclusión, implica como un trato desigual, un perjuicio, y que esto definitivamente va a afectar de manera negativa o a una población o a una persona en específico, y esto definitivamente va a afectar su salud mental. O sea, todo lo que nos acabas de decir, especialmente me parece muy interesante el tema de la marca o el marcaje que lamentablemente sufre esta persona o este grupo de personas al hacer referencia
al estigma, ¿verdad? Que es como un trato diferente, que menosprecia a la persona y demás. Y aprovecho, Will, tu intervención para entonces preguntarte qué podríamos entender por salud mental, ya que por ahí creo que lo mencionaste. Entonces, ¿cómo podríamos entender el tema de salud mental con relación al estigma, lo que nos estás comentando? Ujú, sí, todo el tema de la salud mental es importantísimo para, digamos, este episodio del podcast y hay que entenderlo de diferentes formas Ujú, o creo que más bien tenemos que hacerle énfasis a dos aspectos con respecto a el estigma de la salud mental. Por un lado hay que entender de qué se trata la salud mental y también la patología, por así decirlo. Ahorita podemos hablar de eso. Y por otro, también reconocer que en aquellas personas que tienen algunas condiciones asociadas a su salud mental o que son estigmatizadas por esto de una u otra forma, van a sufrir pues las consecuencias de esta estigmatización. Entonces, salud mental, como me preguntas vos, a mí siempre me gusta definirla o asociarla con una serie de competencias o de capacidades que tiene la persona para enfrentar la cotidianidad de su vida. Usualmente el término se relaciona con, si uno la busca en un libro, un ujú, artículo, lo que fuera, tiene que ver con un estado de bienestar. Eh, a mí me parece que hay que profundizar en que la salud mental está relacionada con capacidades para enfrentar la cotidianidad, en especial con autonomía, con independencia o claro. etcétera. Cuando una persona comienza a tener dificultades para enfrentar su cotidianidad, precisamente como lo estoy diciendo, con autonomía, con independencia, con decisiones, ahí podemos ver que hay un proceso que está afectando, un proceso de afectación a su Ujú, salud mental. ujú, En este podcast también es importante para nosotros ver cómo personas que tal vez están teniendo estas dificultades o que las han tenido en algún momento pueden sufrir procesos de estigmatización. claro. Eso también es como algo, o eso es precisamente lo que vamos a profundizar. Entonces es como una relación que tiene varias vías y que afecta de diferentes formas, porque si yo he tenido una condición de salud mental, em, además de las dificultades que eso puede implicar para mi cotidianidad y mi vida, también voy a sufrir un proceso de estigmatización por la condición que estoy enfrentando y eso Ujú, va a perjudicar o va a agravar la situación tal vez de salud mental o en general me va a claro. dar otros retos, digamos, por enfrentar en mi interacción social producto de esta condición de salud mental y en especial de esta insatisfacción de expectativas que la sociedad tiene conmigo con respecto a la salud mental. O sea, hablemos de que la salud mental es una cuestión que socialmente, cuando uno tiene una patología, cuando una persona tiene una condición de salud mental que le dificulta la cotidianidad, como le dije ahora, Ujú, socialmente puede sufrir el estigma de que es una persona inferior, peligrosa, ujú. enferma, y entonces esto va a generar precisamente este marcaje con algunas personas que tienen estas condiciones en términos de salud mental. Claro, y afecta la salud mental a sabiendas de, como vos lo decís, se asocia con estos elementos, el estigma genera en ellos un alto grado de angustia, un alto grado de estrés, de incluso discapacidad funcional que les afecta, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy importante marcar eso y subrayarlo, la importancia de identificar cuando se dan estos procesos de estigmatización, cuando se están dando incluso casi de manera muy fluida o normalizada, por decirlo de alguna forma. Ujú, sí, definitivamente hay un conflicto con respecto a la construcción de la identidad cuando una Ujú, persona comienza a reconocer que está sufriendo un ujú, proceso de estigmatización. Entonces, ese conflicto con esto que yo decía ahora de la identidad deteriorada, este ujú, conflicto social que lo reconoce en comportamientos, bueno, y en otras manifestaciones que también podemos hablar ahora, como las institucionales o las legales, pero cuando comienza a reconocer este proceso de estigmatización y de marcaje, hay un conflicto con su identidad, hay un tema en donde se reconoce distinto, como vos decís ahora, se sí. reconoce diferenciado por los demás y las demás, y ahí comienza como este proceso que va a influir en su bienestar, que va a Ujú, influir en su enfrentamiento a la cotidianidad, que tal vez puede implicar, por ejemplo, que mejor no ir a un lugar o a otro, que no claro. actuar libremente o actuar como quisiera porque va a sufrir de las consecuencias o de las manifestaciones de su estigmatización. Ujú, muy interesante. Y de hecho, me parece que lo que estás diciendo es importante porque la Organización Mundial de la Salud, de hecho, ha señalado que el estigma se relaciona con una mala salud mental y este es uno de los mayores obstáculos para que la persona pueda buscar apoyo, pueda buscar un tratamiento. Em,
precisamente por lo señalado, el estigma es ese conjunto de pensamientos, de creencias, de narrativas negativas para este grupo de personas y que es bastante injusto, ¿verdad? Y que con frecuencia se relaciona con ciertas circunstancias o con ciertas cualidades o con ciertas personas. Y me parece que es importante identificar cuándo se desacreditan, se desvalorizan, se desfavorecen por el simple hecho de tener un padecimiento, ¿verdad? Y en este caso, particularmente más marcado el tema de salud mental, ¿verdad? De hecho, hay algunos tipos, bueno, se señalan algunos tipos de estigma en salud mental, vos mencionaste algunos, pero se hace referencia al estigma social o público, ¿verdad? Es algo que definitivamente son creencias o actitudes discriminatorias y que son negativas respecto a la persona que tiene un padecimiento con su salud mental. Otro elemento muy importante es el autoestigma. ¿Qué ocurre cuando una persona internaliza estas creencias que tanto ha estado escuchando, que se va acostumbrando a pensar que definitivamente su situación es incorrecta, aunque la persona no tiene la culpa de tener ese padecimiento? Y también hay un estigma institucional, que eso se refiere, es un tema muy interesante a las políticas institucionales gubernamentales, ¿verdad? Que tenemos que ver en qué manera, tal vez de manera no voluntaria, pero puede darse una discriminación, ¿verdad? Respecto a el tema de personas con salud, con afectación en su salud mental. Entonces, me parece que es un tema que se debería de profundizar todavía mucho más, ya que las personas y la sociedad en general sigue teniendo una percepción bastante negativa cuando se da cuenta que una persona padece de algún trastorno, algo que afecta su salud mental, y el impacto negativo que tiene el estigma en la persona es, me parece que todavía más profundo de lo que la sociedad percibe, ¿verdad? Se afectan todavía mucho más. Y ahora que yo hago referencia a esto, Will, me gustaría preguntarte, ¿cuáles serían esos elementos que influyen en el estigma cuando hablamos de estigma y salud mental? ¿Cuáles son esos elementos, creencias, aspectos sociales, culturales y demás que nos podrías compartir? Ujú. Sí, bueno, buenísimo. Antes de responderte la pregunta, también referirme un poco a lo que dices. Ujú, Toda la cuestión institucional y política es importante en el tema del estigma. Ahora, digamos, estábamos hablando, comenté que la estigmatización se desarrolla en interacción social y se correcto. desarrolla en sociedad. Los estigmas y en este caso más bien los prejuicios, por ejemplo, con respecto a la salud mental y a ciertos grupos vulnerables están tan fundamentados son tan intrínsecos a la sociedad que también se refleja en el funcionamiento del gobierno, en el Claro. funcionamiento y la creación de las leyes, en cómo se ejecutan también, en la creación y el desarrollo de las instituciones del Estado y las Ujú, instituciones privadas también. ujú, Entonces, lo que vos decís de de esta manifestación a través en las políticas ujú, es muy importante porque refleja violencia de diferentes formas y en especial en este proceso de estigmatización. No es solo el marcaje que se hace a nivel de interacción social cuando la persona se sube en un bus o cuando la persona interacciona con otras personas, sino que también hay una manifestación en la forma en que puede acceder a las instituciones, en que ujú, en algunos casos no hay ni acceso, en que claro. la persona con una condición de salud mental podría tener menos posibilidades de desarrollo educativo o menos posibilidades de desarrollo económico o menos posibilidades de desarrollo en su contexto laboral por los procesos de estigma Ujú, y lo que también está diciendo ahora por la construcción de determinados reglamentos o posibilidades en las instituciones que limitan su acceso de una u otra forma porque la cuestión del estigma se desarrolla desde diversas vías. Y eso me pareció muy importante con lo que vos dijiste, porque también un trabajo que hacia el final podemos profundizar en esto, pero un trabajo para combatir estos procesos es intervenir la cuestión política, la construcción de la vida, digamos, legal en términos de que no sea la institucionalidad ni la creación de las leyes la que mantenga la profundización del proceso de estigmatización. ujú, Hay una cosa interesante también que, como para explicar un poquito, profundizar en esto que dice Goffman también, que él divide los tipos de estigma en los que tienen que ver con el cuerpo, y ujú, esto, es decir, donde la expectativa social con respecto a mi cuerpo es diferente, hay una insatisfacción, como le dije ahora, no sé, que tengo alguna condición corporal distinta, sí. em, alguna herida o alguna cuestión ya más de desarrollo que va a generar esa diferenciación
también una cuestión que tiene que ver con con el carácter, y ahí tiene que ver mucho esto de la salud mental, ¿verdad? Un comportamiento, una personalidad en específico, una forma de manifestar la personalidad, o una condición de salud mental específica en un momento determinado, Claro. ¿verdad? Y porque, por ejemplo, una persona puede tener una crisis de angustia o una crisis de pánico en un momento determinado, que eso genere la manifestación que implica, ¿verdad? Una alteración corporal, fisiológica, llanto, miedo, temblor, etcétera, que sufra que reciba la atención que implica esto, que se necesita, y que nunca más vuelva a tenerlo, pero que Ujú, eso le genere el marcaje ujú, por siempre, en términos de que es una persona que tiene una condición de salud mental específica, y se ujú, relaciona esta cuestión como con el carácter. Y también, que es muy importante decirlo, que también se relaciona con la cuestión que estaba diciendo ahora de las políticas, que también hay un tipo de estigma o de marcaje con respecto a grupos específicos que pueden ser marginados por sus condiciones que las diferencian, porque ujú. son grupos vulnerables o porque su diferenciación definitivamente los va a hacer como diferentes Claro. en la cuestión de las expectativas sociales. Y estos grupos suelen ser más violentados en términos de políticas y de construcción de leyes, porque se refleja el estigma social en normativa o ausencia de normativa, que dificulta su acceso a diferentes beneficios o recursos que el Estado y las instituciones y la sociedad en general tiene. Entonces también quería como decir esto. Y con respecto a tu pregunta, pues, ¿de qué forma? Con miedo, Ujú, con una sensación de que es un peligro, ¿verdad? Usualmente inclusive se asocia y es muy difundido a condiciones de patología o de dificultades en la salud mental, de alguna condición en especial, con el riesgo de generar en peligro a la persona con la que se rodea, cuando en general y más bien se ha reconocido que son grupos que suelen ser más bien más violentados y más vulnerados, y se ponen más en un lugar como de víctimas, también relacionado con esto del estigma. Entonces, esas son formas en las que se podría manifestar el estigma en general, pero hay muchas, como digo, hay muchas, porque tienen que ver también con la interacción, con la forma en la que los grupos reciben a estas personas que sufren la cuestión del marcaje o de la estigmatización, y ujú. también con respecto a las instituciones. Una cosa que a mí me parece importante también, Gabriela, es que cuando nosotros hablamos de políticas, tal vez yo soy como muy intenso en esto, pero es que me parece como muy necesario, y que realmente aquí podemos empezar a pensar en formas de solucionar, es también que es importante hacer análisis contextualizados de esta problemática. Ujú, Entonces aquí me gustaría que también podríamos o consultarte con respecto a ¿cómo ves esto diferenciado para Latinoamérica? Si ujú. ves alguna diferencia, si esta cuestión de las políticas tendrá algo que ver con Latinoamérica, con contextos diferentes, digamos, a lo que puede ser otras regiones. No sé, que Ujú. si tienes algo que decir con Claro, y respecto a más eso. bien me parece muy interesante que lo menciones porque me parece que a partir de lo que mencionaste hay un elemento importante. Necesitamos conocer más sobre la salud mental y a partir de eso poder identificar elementos. Y como vos lo decís, América Latina, bueno, el tema del estigma se da a nivel internacional, regional y local en cualquier lugar donde hayan personas que no entienden y que no identifican que es una enfermedad y que no tienen por qué hacer sentir mal a las personas, se va a dar un estigma. Y en América Latina también tenemos algunos elementos, me parece, interesantes que no podemos dejar de lado, el mismo machismo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, se utilizan algunas frases muy conocidas: los hombres no lloran, los hombres no tienen que pedir ayuda, no tienen por qué buscar, que los ayuden porque pueden solos. Esto me parece interesante porque se relaciona mucho hacia la parte masculina, ¿verdad? Y es el estigma alrededor de la salud mental es un fenómeno que no es propio de una cultura. Sin embargo, hay ciertas características, como te digo, que se identifican plenamente en América Latina, ¿verdad? El estigma como tal también puede afectar a un grupo de personas, ya sea porque están viviendo en su propio país o se han movilizado a otra parte del país o se han movilizado a otro país, ¿verdad? Que eso también los afecta mucho. Por ejemplo, cuando hay barreras del idioma, cuando no tienen acceso, ¿verdad? A los servicios de salud, que eso es importante, cuando las creencias culturales son marcadamente diferentes, entonces ellos no saben cómo van a ser aceptados, si van a ser aceptados, si se evidencia mucho el tema de su trastorno o afectación de salud mental.
También el tema de la falta de seguro, un seguro adecuado que pueda cubrir sus necesidades, ya que posiblemente a lo mejor son personas que no cuentan con recursos económicos para poder pagarlo a nivel privado. Y también me parece interesante hacer referencia a la adaptación tanto de si son personas que llegaron a otro país, ¿verdad? Migrando, o si dentro de su mismo país han tenido que moverse. Y eso es bastante interesante porque, como te lo decía al inicio, necesitamos conocer y profundizar más sobre lo que es la salud mental. Y se crean muchas barreras, incluso cuando son personas extranjeras o cuando estamos hablando de nuestras mismas países en América Latina. ¿Por qué se dan estas barreras? Muchas veces por la falta de información, por la falta de educación, por estas creencias erróneas que, como lo mencionaste, implican, ¿verdad? El tema del estigma. La gente tiene mucho, mucho miedo a la enfermedad mental. La gente tiene miedo a enfermarse, por supuesto, pero hay como un miedo particular a la parte de salud mental porque tiene muchas características, ¿verdad? Hay mucho rechazo a los pacientes o personas que padecen de alguna enfermedad de salud mental por algunas características, ¿verdad? Entonces la persona puede tener vergüenza de hablarlo o puede tener el sentimiento de que se me va a excluir, por ejemplo, en mi lugar de trabajo, si yo tengo una cita y me la dieron a las 10 de la mañana y que él diga, tengo que ir al psiquiatra, entonces que mi jefe lo firme, entonces muchas veces prefieren decir, yo manejo el tema por mi propia cuenta, mejor prefiero solucionarlo, no ir a que me mediquen, no ir al hospital, no atenderme y el estigma definitivamente puede ser combatido, podemos hablar de tal vez combatido cambiando la narrativa en torno a las enfermedades mentales, ¿verdad? Si nosotros cambiamos la narrativa y logramos identificar que son situaciones particulares y son situaciones que se dan en el ser humano, podemos tenerlo como una posibilidad más clara de que las personas accedan a diferentes procesos de salud mental. E incluso aquí voy a hacer énfasis también a el papel que tiene muchas veces la prensa. A nivel de prensa también es muy complicado porque la prensa tiene mucho peso cuando se habla de enfermedades de salud mental. O a veces a nivel de prensa pueden poner vivimos en un país bipolar o las personas tóxicas o se ponen a utilizar ciertos conceptos que definitivamente no son narrativas muy positivas y la persona se siente todavía más estigmatizada respecto a lo que está sucediendo consigo misma. Entonces, de hecho, vos mencionaste algo similar y hay un tema que ha desarrollado el sociólogo Bruce Link y su equipo que postulan la teoría del etiquetamiento, ¿verdad? Que es un poco el marcaje que vos mencionaste al inicio para explicar el tema de estigmatización hacia la salud mental, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que es una teoría que señala que los seres humanos por medio del lenguaje aprenden e internalizan concepciones respecto a las personas, en este caso con alguna enfermedad mental. Y luego se transforman en rótulos, en etiquetas que clasifican y que discriminan. Entonces, vamos viendo la importancia de la narrativa, del lenguaje, de las palabras, que tenemos que tener en cuenta y como te lo decía, particularmente a partir de tu pregunta en América Latina, de qué manera vamos a identificar estos elementos con el peso que tenemos también de la parte cultural y de qué manera podemos ir generando otro tipo de actitudes y otro tipo de conceptos y otro tipo de lenguaje y otro tipo de narrativas más sanas. Entonces, más bien, Will, a partir de esta reflexión que te estoy compartiendo, me gustaría preguntarte cuáles serían estos estigmas que comúnmente las personas manejan respecto a las personas con una condición que afecta su salud mental. Yo creo que vos por ahí lo mencionaste, que a veces se habla que son más violentas o que son más agresivas, pero no sé si nos puedes hablar un poco sobre el tema de los estereotipos relacionados. Ujú. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Hay como varias cosas que anoté aquí que me fueron como surgiendo de tu participación que creo que es importante como, o que me dan ganas de comentarlas. Claro, Cuando vos hablabas de Latinoamérica, ¿verdad? Hablabas tal vez como de dificultades en el acceso a los servicios de salud mental en especial, que obviamente también se pueden relacionar con la pobreza, porque somos pues un continente con evidentes dificultades en eso, en especial por la mala administración de los recursos y etcétera. Em, o la falta de, como lo dije ahora, establecimiento de políticas correctas en términos de salud mental, que estén alejadas del estigma y del estereotipo y que más bien profundicen, digamos, en el desarrollo de una atención de la salud mental coherente con los derechos humanos y etcétera, que ahorita también podemos hablar de eso. sí,
Lo que me hace pensar eso es en la teoría de la interseccionalidad, que Ujú. básicamente nos habla de que los seres humanos estamos atravesados por diferentes factores que podrían ser de vulnerabilidad o para potenciar algo. Y en este caso, también es importante anotar que las personas con una condición de afectación a su salud mental también pueden vivir una vida interseccionada por diferentes factores de vulnerabilidad que van a complicar también su desarrollo en sociedad, es decir, y su bienestar consigo mismos en términos de salud. Entonces, bueno, tengo una condición de patología mental, además tengo una situación de pobreza o vivo en condición de pobreza, no puedo acceder a un adecuado cuidado de mi salud mental, Sí. sufro el estigma social con respecto a eso, esto dificulta mi desarrollo en el trabajo. Por ejemplo, ahora que vos decías esto de que tal vez pedir un permiso o una incapacidad por este tema Ujú. puede ser mal visto y eso me va a etiquetar en mi contexto Claro. laboral. Es decir, como ser muy conscientes y estar atentos a que cualquier persona que sufra un proceso de estigmatización también está atravesado por otros factores de vulnerabilidad que van Sí. a dificultar también su vida en sociedad y consigo mismo y que es una cuestión por atender, ¿verdad? Vos utilizaste la palabra combatir y creo que está bien como pensar en esto de que qué podemos hacer para reducir el impacto, para que haya menos procesos de estigmatización y etcétera. Sí, Y eso, ahí y que te interrumpo, eso te quería también incluir en la pregunta, ahora, ¿cuál es ese impacto que tienen en las personas que se sienten estigmatizadas en diferentes niveles, ¿verdad? No sé, emocional, cognitivo, conductual. Eso que estás diciendo me gustaría también que lo ampliaras un poco, si es posible. buenísimo, muchas gracias. Sí. Entonces, digamos, antes de pasar a esa cuestión de este impacto, o bueno, profundizando, porque ya lo Ujú, estoy mencionando, ujú, cuando vemos la cuestión de una condición estigmatizada, que es, además tiene un anclaje con otros factores de vulnerabilidad, pues vemos una vida que tiene bastantes retos. Y yo creo que ahí también es muy importante retomar lo que vos dijiste, de que es una necesidad imprescindible conocer mucho más sobre la salud salud mental. mental, conocer mucho más sobre los procesos psicológicos que Ujú, enfrentamos todos y todas, porque aquí entra también otro tema que también da para profundizar mucho, tal vez aquí no nos da ese tiempo, pero que tiene que ver con lo que es normal y lo que es anormal, ujú, ¿verdad? Que estos marcos que determinan lo que es normal y lo que es anormal en términos de comportamiento y de pensamiento y de salud mental, pues también están muy determinados por estereotipos y prejuicios como lo hablamos ahora y por desconocimiento, por desconocimiento, sobre todo, claro. ¿verdad? Porque la gente realmente no sabe que un comportamiento está muy determinado por el contexto, por ciertos aspectos que no pueden determinarlo como una cuestión meramente anormal y ya, y que eso Ujú, sirva para infundir un marcaje que te va a determinar toda la vida. Entonces, también es importante como, esto me parece muy importante lo que vos dijiste de profundizar en conocer más sobre la salud mental, reconocer las condiciones, los procesos que enfrentamos, que podemos movernos del lugar, sí. las necesidades que tenemos y etcétera, para que realmente esto cambie y modifique también las posibilidades de que el estigma se profundice. Y que también con las políticas públicas es importante que se reconozcan estas poblaciones altamente migrantes y que se mueven y qué pasa con ellos y qué pasa con sus hijos y qué pasa con su salud mental y qué pasa con su condición laboral y con su salud en general, ¿verdad? Que también es un tema importante y que muchas veces, aparte de su condición, se les llega a culpar, ¿verdad? No nos parece ser que la sociedad o ciertos grupos con poder dicen, no importa, ahí hay algo, tienen la culpa, que vean a ver cómo hacen, ¿verdad? Y el problema es este abandono que pueden sufrir y aparte una estigmatización. Entonces es un doble efecto negativo. No, doble no, triple o de múltiples maneras que los afecta, ¿verdad? Entonces me parece importante eso que estás mencionando. Sí, súper bien. Efectivamente, digamos, todo esto se refleja en políticas también públicas o Ujú. en la ausencia de políticas con Sí, respecto a correcto. esto, porque es el estigma manifestándose en una forma en la que estructuramos la vida y la vida en sociedad, que de hecho también quería hablar de esto, que vos hablaste como del lenguaje, y sí, es muy importante la cuestión de atribuirle o posicionar una etiqueta sobre alguien. Nosotros estructuramos la realidad de los seres humanos a Sí, través del lenguaje. Entonces, la palabra, la forma de referirnos a una persona que tiene una condición de salud mental en especial va a determinar también la etiqueta que se le va a poner, ¿verdad? Y la sí. etiqueta con la que va a convivir. Y eso puede desarrollarse o esa etiqueta puede implantarse, por así decirlo,
desde muy pequeñas o Sí. en una edad muy inicial. Y esto va a configurar esto que decía yo, una identidad en adelante, ¿verdad? Es como en la teoría del etiquetamiento también se habla como de estos procesos secundarios de etiquetamiento, que es que una vez que entiendo cómo me tratan, Ujú. yo comienzo a vivir la vida a través de ese aprendizaje de la forma en la que me han tratado. Entonces esto va a profundizar también mis procesos de estigmatización. El autoestigma que decía ahora. Exactamente. Ujú, Yo creo que también ahora entonces podríamos hablar un poco de los derechos humanos. Yo vi que vos ujú, estudiaste también bioética, yo soy ujú. especialista en derechos humanos también y tal vez preguntarte como qué tiene que ver el tema del estigma con con los derechos humanos. Vos me preguntaste que habláramos del impacto, ¿verdad? Sí. Del impacto que tiene. Y yo creo que eh, visibilizar este proceso o el impacto que tiene este proceso de estigmatización también teniendo como lentes o como el enfoque de los derechos Ujú, humanos nos permite también ampliar nuestras ujú. posibilidades como de pensar en una vida distinta o una interacción distinta o una relación distinta con las condiciones o las afectaciones en términos de salud mental. Entonces, Claro. ¿qué tiene que ver los derechos humanos con este tema? Bueno, más bien ahí ambos podemos decir montones, ¿verdad? Yo sé que también se han trabajado podcasts respecto a este tema y es bastante interesante porque a lo largo de la historia las personas con afectación en su salud mental han sufrido violaciones en sus derechos humanos. Esto es clarísimo, está muy claro. Y la propiciación de estos estigmas y de estas actitudes discriminatorias hacen que se afecten cada vez más sus derechos humanos. Entonces, me parece importante como datos claves, ¿verdad? Recordar los instrumentos internacionales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48, em, por supuesto que reconoce a toda persona por su condición humana, que no se tiene que discriminar. El tema de dignidad humana, de libertad, de igualdad, son claves desde el tema y desde el enfoque de los derechos humanos. Y también como instrumento relevante podemos pensar en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que por ahí también vos lo mencionaste, ¿verdad? Hay personas que padecen trastornos graves o discapacidades psicosociales prolongadas que también ven afectada su salud de diferentes maneras. Entonces, hago referencia a estos dos instrumentos internacionales, ¿verdad? Porque me parece importante señalar la aplicabilidad y la importancia que tienen para las personas. Conocer que hay una protección también a nivel internacional y evidentemente a nivel local respecto a elementos que se pueden vulnerar, ¿verdad? Relacionados con su salud mental y los derechos humanos. Entonces, yo voy a aprovechar y voy a compartir o voy a señalar algunos artículos que hacen referencia también a estos elementos que se vulneran, como vos lo mencionaste, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 2 señala este tema que te mencionas, ser reconocidos iguales ante la ley. Esto es importante. También un elemento importante que se contempla dentro de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es contar con las mismas oportunidades que el resto de la población, ¿verdad? Que también muchas veces esto no se reconoce de la misma forma. También, por ejemplo, no sufrir injerencias arbitrarias de manera arbitraria, ser capaces de tomar sus propias decisiones, que se reconozca también su derecho a participar en actividades sociales, que se reconozca su derecho a ser protegidos cuando se encuentren en situaciones de riesgo, a recibir una atención de calidad, que eso lo mencionábamos y me parece también un tema muy relevante, el respetar su integridad física, su integridad mental. También un tema importante, respetar su privacidad. En el tema de salud mental también a veces es muy dado a que desde que están pequeñas, como vos lo mencionaste, a veces los mismos docentes hablan abiertamente de la patología o del trastorno que padece la persona sin tener en cuenta el respeto a su privacidad, ¿verdad? Entonces son algunos elementos que se contemplan en estos dos instrumentos que te mencioné y que también no hay que olvidar los enfoques que se dan, ¿verdad? Contamos con enfoques, por ejemplo, el enfoque comunitario, que es un enfoque que acerca los servicios de salud mental a las personas, ¿verdad? Que promueve la participación de personas con alguna afectación en su salud mental
en sus comunidades, que esto es muy, muy enriquecedor porque la comunidad se da cuenta, ¿verdad? Se estigmatiza un poco y reconoce su participación también. El enfoque de la recuperación, que me parece bastante importante porque se da un proceso de empoderamiento para que las personas con afectación en su salud mental gestionen sus propias vidas. Y esto implica para ellos elementos muy importantes como la esperanza, como el desarrollo de su misma capacidad resiliente, ¿verdad? A partir de lo que ellos han vivido, fortalecer su autoestima a partir también de precisamente el estigma que pudieron haber pasado y recuperar o bien empezar a desarrollar una vida más independiente, una vida que tenga un significado importante para ellos, ¿verdad? No ser siempre un 100% dependientes, sino que en la medida que se pueda, pues recuperar su capacidad de ser libres, ¿verdad? También un enfoque centrado en la persona, ¿verdad? Siendo capaces, ¿verdad? Las comunidades, los países, de dar una respuesta efectiva a las necesidades que tienen las personas con afectación en su salud mental. Esto a partir o a través de qué? Por ejemplo, de la promoción de su participación, de que tenga más protagonismo, como te lo decía, en actividades comunitarias, en actividades país, también la parte laboral, que esto es importantísimo, ¿verdad? Porque son personas que muchas veces se piensa que pues no pueden o no se reconoce que pueden ser parte también de desarrollar labores y de ser remunerados también, y una remuneración económica que sea buena, ¿verdad? No algo como muy simbólico. Simbólico. Y a partir de esto, Will, también pensando en esto que estoy mencionando y lo que vos también mencionabas hace un rato, a mí me gustaría preguntarte sobre cuáles pueden ser recomendaciones que podríamos tener en cuenta para pensar en contra, ¿verdad? Se podría decir de esa manera, de la estigmatización. Ujú. No sé, igual si quieres comentar algo de lo que yo mencioné, pero a mí me gustaría también, a partir de lo que hemos comentado, tener en cuenta algunas recomendaciones para poder combatir este tema de la estigmatización con relación a la salud mental. Ujú. Sí, yo quisiera decir algo con respecto a los derechos humanos, digamos, una definición de mi profesor Daniel Camacho, aquí justo de la UNED y de, bueno, muchos lugares de clases, Ujú, que él me enseñó a entender los derechos humanos como procesos de lucha, claro, ¿verdad? Usualmente los derechos humanos los definen como de una forma más concreta, pero los sí. derechos humanos, entendiéndolos como procesos de lucha, esto implica que son procesos permanentes, que Ujú, nunca están acabados, ¿verdad? Y ujú, que implican como movilización. Entonces, en correcto. términos de salud mental y en contra de la estigmatización, creo que es importante eso, como pensar que es algo que nunca está acabado y que los Ujú, grupos, como vos lo decís, en especial los vulnerables, pero sí. todos tenemos como la responsabilidad de seguir trabajando y movilizándonos para que se reconozcan los derechos humanos de las personas, para que el estigma no se profundice, Ujú, ¿verdad? Para que estas consecuencias que hemos hablado tanto en este podcast puedan como bajar un poco. Y creo que también con eso respondo un poco a lo que vos decís, como qué podemos hacer. Bueno, mantenernos siempre en una conciencia de lucha, en acciones de lucha para el reconocimiento de los derechos humanos que tienen de las personas con una condición de afectación a su salud mental. como una postura más activa y Esa- no simplemente, como lo acabo de mencionar, sabemos que está la declaración hace muchos años, está la convención, hay otros instrumentos importantes, pero muchas veces existen, pero no se conocen, ni se Tal profundizan, ni cual. pasan a la vida como nosotros lo Tal necesitamos, cual, ¿verdad? exacto. Sí, igual no siempre los países quieren apegarse a esas normas de derechos humanos, entonces no los Si no son aplican de ninguna vinculantes forma, no los también, vinculan de ninguna forma exactamente. con la legalidad, que también es algo que hemos hablado aquí. Yo creo que también como el conocimiento y el contacto con las personas, realmente, Ujú, como exponerse a tener más contacto, conversar sobre ujú, este tema, estudiar sobre este tema, ujú, reconocer todas las implicaciones que tiene, o sea, como el contacto con otra persona va a profundizar también nuestra empatía, ¿verdad? Salir como de este tema tan tabú que es una afectación en salud mental y reconocer que es una condición completamente inherente al ser humano y que en cualquier momento cualquiera de nosotros puede vivir un proceso y lo ha ujú, vivido a través ujú, de su vida, porque todos y todas lo hemos vivido, en donde hay una situación que nos incomoda en términos de salud mental o que nos genera algún tipo como de movimiento ahí subjetivo, pero que podemos siempre atenderlo, ¿verdad? Y que es una cuestión muy,
muy particular al ser humano. No sé si vos quisieras también profundizar en eso. Me parece interesante pensar en el tema de recomendaciones, porque es precisamente una lucha, como vos lo decías, cuando hablabas de derechos humanos, ¿verdad? Pero también es una lucha cotidiana respecto a qué podemos hacer como personas en el mundo, como desde nuestros lugares de trabajo, como ciudadanos en este planeta, para identificar cuando eso se está dando y poder dar un aporte diferente a lo que ya se ha normalizado, entre comillas, o lo que se ve en la cotidianidad, que precisamente como vos lo mencionaste y lo comentamos hace un ratito, tener en cuenta el tema de políticas públicas, tener en cuenta el tema de la sensibilización ante este tipo de situaciones, el tema de conocimiento, yo lo subrayo, ¿verdad? Conocer más acerca de mi propia salud mental me va a poder llevar a mí a poder hacer un buen abordaje, a saber si ya no puedo solo o sola, entonces poder entrar en contacto con un centro de salud sin el miedo y sin el estigma de que esto es algo negativo, sino que me va a ayudar a sentirme mejor, a poder empoderarme más respecto a lo que estoy pasando. Entonces, también me parece interesante hacer referencia a las intervenciones basadas en el contacto, ¿verdad? Que las personas sepan que pueden ser escuchadas, que pueden llegar a trabajar el tema de salud mental también a nivel público en el país, ¿verdad? Que no solamente pagando a un psiquiatra, que muchas veces o un psicólogo, que las personas no tienen los medios económicos para esto. También me parece importante hablar abiertamente, como te lo dije, de la salud mental, un poco lo que estamos haciendo hoy en este podcast y que también se ha hablado en diferentes podcasts que los colegas han grabado. También el tema de la educación, ¿verdad? Ser capaces de educarnos a nosotros mismos, de educarnos y poder educar a los demás respecto al tema de salud mental. Ujú. Conocer el lenguaje estigmatizante, que esto también me parece interesante porque se ha normalizado desde pequeños y como te lo decía ahora también a nivel de prensa, a nivel de mm, el lenguaje que se utiliza para referirse cuando hay palabras de moda, si se puede decir así. Entonces ahora todos son tóxicos, todos son Ujú. bipolares, todos son esquizofrénicos, sin conocer el sentido que tiene la palabra o el contexto que puede decir la persona. Si ya me están utilizando el diagnóstico que tengo como un insulto, yo no voy a decir que lo padezco, porque si es una realidad, de ninguna manera me van a dar a mi oportunidad para entrar en contacto con un proceso para estar mejor, ¿verdad? Entonces, me parece que el tema de educación es un tema que deberíamos de subrayar respecto al tema de salud mental. También reconocer el lenguaje que estamos utilizando, el lenguaje crea la cultura que queremos ampliar, desarrollar y dejar de utilizar términos que son muy coloquiales, ¿verdad? Es que la persona está loca, está loco, está demente, es un psicótico. Respecto al tema de salud mental, ¿verdad? También me parece importante hacer un poco, se podría hablar tal vez de denuncia cuando los medios de comunicación informan y promueven un estigma negativo respecto a la salud mental, ¿verdad? O utilizan estas palabras o incluso la parte de anuncios publicitarios, muchas veces tal vez pareciera que lo quieren utilizar para llamar la atención, pero lo que están haciendo es precisamente estigmatizar a una población que no tiene por qué pasar por eso, ¿verdad? Y un tema muy, muy importante que es mostrar compasión hacia las personas con afectación en salud mental, ¿verdad? De qué manera nosotros podemos entender su dolor, podemos entender el sufrimiento por el que están pasando para poder hacer algo por estas personas desde que están pequeños, ¿verdad? Porque creo que vos lo mencionaste, pero cuando, por ejemplo, hay niños que tienen alguna afectación en su salud integral y que afecta su salud mental o que tienen una afectación en su salud mental y muchas veces los compañeros no saben lo que está pasando, se maneja como bajo un secretismo que el niño o la niña tiene una afectación en su salud mental o el adolescente y también es muy sano por parte de sus papás y por parte de la institución educativa que sus compañeros sepan que esta persona está padeciendo de algo y entenderlo, entender el proceso que está viviendo para no discriminarlo, para no estigmatizarlo y saber que a veces esta persona requiere un tiempo adicional o requiere salir del aula y que se maneje con compasión, ¿verdad? No con estigmatización respecto a lo que está sucediendo, sino con procesos más compasivos, ¿verdad? A mí me parece importante, no sé si querés también ampliar uno de estos elementos que yo he mencionado, ya que también por ahí eh, vos lo ampliaste antes y me gustaría también saber qué pensás al respecto, qué te parece importante subrayar.
No, yo creo que lo que vos decís como que nos deja con claridad que hay muchas cosas que hacer desde diferentes frentes, ¿verdad? Ujú, Estructurales, políticos, individuales. El estigma se genera, como lo dijimos desde el inicio, en sociedad y en ujú, interacción. Entonces creo que hay una responsabilidad individual de la forma en que yo sí, profundizo o no lo hago el ujú, estigma con respecto al tema de la salud mental. Entonces creo que eso es una tarea bonita como para dejarle a las personas que nos escuchan, que es claro. como la forma en que nos relacionamos con los demás puede influir en el bienestar o en el malestar de una persona, Y que ahí ¿verdad? te voy a interrumpir, si me lo permitís, como ser más conscientes, ¿verdad? No vivir tan en automático o tan todo el mundo lo hace porque yo no. Entonces, más bien eso que decís me parece importante, la concientización respecto a de qué manera me estoy relacionando con este tema. Me parece muy importante, Will. Ujú. Sí, yo creo que básicamente eso es una buena forma de terminar el podcast, y es haciendo esta concientización sobre la importancia de nuestro rol sobre esta problemática, ¿verdad? O sobre la importancia de conocer mucho más sobre esto, ¿verdad? Ujú. Si no tienes nada más que decir algo con que te gustaría cerrar el día de hoy. Pues tenemos muchos temas también para ampliar, ¿verdad? Me parece que de mi parte tal vez cerrar con el tema de la importancia de la educación, ¿verdad? Como lo mencionaba, de la educación respecto al tema de la salud integral, ¿verdad? Y particularmente con relación a la salud mental, me parece que es importante hablar abiertamente sobre la salud mental como una condición que afecta a millones de personas. Muchas veces las personas identifican que no son las mismas, que están sufriendo, que no duermen, que sienten episodios de euforia, luego se sienten con poca energía y lo ven como algo muy natural, como posiblemente me pasa porque me pasa, pero no identifican que puede ser algo que realmente les esté afectando en su cotidianidad, en sus relaciones interpersonales, características que tal vez de un momento a otro hicieron que la persona entrara en un proceso que también no se reconocen, ¿verdad? Entonces, hay muchos elementos que me parece importante y que también a nivel de campañas a nivel país podrían intensificarse más respecto a lo que me está pasando, ¿verdad? Yo creo que un tema importante también que me parece que no lo mencionamos tan a profundidad, pero fue el tema del 2020, ¿verdad? El tema del COVID-19, cómo la afectación también se mantiene hasta nuestros días, ¿verdad? Las generaciones de los niños que empezaron su sistema educativo en la casa, muchos se sienten incapaces de socializar ahorita y se les obliga casi, ¿verdad? A hacerlo y no se respetan sus procesos. Muchas personas también sufren de depresión, de ansiedad, de angustias, de miedos, la parte de sentirse hipocondríacos y demás. Estos son elementos importantes que me parece fundamental que si reconocemos nuestra salud mental, si reconocemos que hay alguna afectación, se puede todavía abordar de una mejor manera, ¿verdad? Y que, como te digo, ojalá hubieran más campañas a nivel nacional de prevención y de identificación de ciertas situaciones que afectan nuestra salud mental y que las personas sepan que son situaciones que se dan, ¿verdad? Así como los dolores de cabeza o los dolores de estómago se van a ver muchas veces al hospital, también nuestra salud mental requiere este tipo de abordaje. Entonces, bueno, yo sé que lo podríamos ampliar mucho más, pero más bien te devuelvo la pregunta, que de qué manera te gustaría también, no sé si quieres hacer un aporte final para antes de finalizar nuestro encuentro en este podcast. No, muchas gracias, Gabriela, por tu participación, por la compañía y por el diálogo en este espacio. Yo creo que ha sido un espacio muy valioso y que deja algunas cosas por reflexionar a quienes nos escuchan, y a quienes nos escuchan también agradecerles muchísimo y nos ven por haber participado de este episodio. Disfrutamos mucho del espacio y los invitamos y las invitamos a seguir participando de los nuevos episodios de Voces de Bienestar, que es un trabajo de las cátedras de psicología de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Muchas gracias. Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde esté. Onda UNED. Acortando distancias.